Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Daniel Arnés y en este primer tema de fisiología vamos a abordar y profundizar en la composición estructural de la membrana plasmática, es decir, de la membrana que delimita y recubre las células animales y por extensión también las células humanas. Aquí os presento el índice que voy a seguir. En un primer punto vamos a exponer la estructura de bicapa lipídica, que ya os adelanto es la estructura principal o el esqueleto de la membrana celular. Posteriormente continuaremos enumerando y explicando el resto de componentes que forman parte de la membrana. Y ya por último introduciremos un concepto, el de fluidez de membrana, que nos va a ayudar mucho mejor a entender cómo es y cómo funciona la membrana celular. Empezamos por el primero de estos puntos, el de bicapa lipídica, y para ello quería presentaros de manera muy esquemática una célula eucariota como pueden ser las células humanas. Vemos que la membrana plasmática o membrana celular, o también llamado plasmalema, separa dos medios, el medio externo a la célula, el medio extracelular, y el medio interno, o también llamado citoplasma. La célula también dispone o hace uso de membranas para su propia compartimentalización interna. Por ejemplo, hay orgánulos como las mitocondrias o el aparato de Golgi que tienen en su estructura membrana. No he tenido en cuenta o no he dibujado aquí ningún orgánulo, pero sí he querido mencionar el núcleo. El núcleo es una porción de citoplasma delimitada por la envoltura membrana nuclear y en cuyo interior se almacena material genético en forma de ADN. Regresando a la membrana plasmática, he intentado en esta diapositiva ilustrar su composición en bicapa lipídica. Para ello, pues vemos que existen tres líneas: la externa azul, una intermedia que es de color amarillo y una interna que también es de color azul. Para entender qué es esta bicapa lipídica y cómo se forma, tenemos primero que presentar el principal componente de la membrana celular, que son los fosfolípidos. En esta diapositiva he añadido la estructura química de una molécula de fosfolípido. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos que tienen en su estructura química las siguientes partes. Por un lado, tienen un alcohol, que suele ser más frecuentemente glicerol, aunque en determinadas poblaciones celulares, sobre todo del sistema nervioso, este glicerol puede verse sustituido por una molécula de esfingosina. Además del alcohol, encontramos también una molécula de fosfato y una base nitrogenada, que entre las múltiples bases nitrogenadas, por ejemplo, podemos encontrar moléculas de colina, serina o etanolamina. En el otro lado de la molécula, lo que encontramos son los ácidos grasos, que pueden tener menor o mayor número de carbonos y también pueden tener enlaces simples, como esto de aquí, cuyo caso se denomina ácidos grasos saturados, o bien pueden poseer algún doble enlace. Los dobles enlaces son enlaces más rígidos y que dotan a la estructura del fosfolípido o del ácido graso de una angulación o rodilla, como se puede ver aquí en la imagen. Si el ácido graso tiene algún doble enlace, se denomina ácido graso insaturado. Bien, desde un punto de vista de la solubilidad, las moléculas de fosfolípidos se dice que son moléculas anfipáticas. ¿Qué significa esto? Pues que en su estructura tienen una región que es hidrofílica, tiene apetencia o afinidad por formar enlaces con moléculas polares como el agua, y por contra existe otra región que es hidrófoba, que intenta a toda costa repeler cualquier interacción con moléculas polares como el agua. Bien, en el caso concreto de los fosfolípidos, la región polar hidrofílica toma forma de una especie de cabeza en la que sobre todo figuran el grupo fosfato y la base nitrogenada. Por contra, la región hidrófoba toma forma en las colas de ácido graso, ¿vale? Las colas de ácido graso son apolares e hidrófobas. De tal manera que podemos representar de forma muy esquemática una molécula de fosfolípido como una cabeza polar hidrofílica y unas colas que son apolares e hidrófobas. Imaginemos o supongamos que liberamos muchas moléculas de fosfolípidos
en una zona donde contactan un medio polar hidrofílico, como puede ser pues el agua, que sería el medio que estoy señalando aquí en la diapositiva, y otro medio apolar hidrófobo, como podría ser el aceite o un alcohol. Si liberamos, como digo, en este punto donde ambos medios contactan pero no llegan a mezclarse, como pasa por ejemplo cuando ponemos en contacto entre sí aceite y agua, pues las moléculas de fosfolípidos de manera espontánea, de manera natural, van a distribuirse de la siguiente manera. Lo que vemos que ha ocurrido aquí es que las cabezas polares de los fosfolípidos han buscado la forma de interaccionar con las moléculas de agua del medio polar, mientras que las colas se han localizado lo más lejano posible a las moléculas polares de agua. De hecho, para conseguir esto, lo que han tenido que hacer es interaccionar con las moléculas apolares de aceite o alcohol en este caso. Bien, en esta zona de contacto donde había un medio polar y un medio apolar, vemos que los fosfolípidos han adoptado de manera espontánea una distribución en forma de interfase. Demos un paso más allá y ahora, en vez de liberar los fosfolípidos en una zona donde hay un medio polar y otro apolar, los vamos a liberar únicamente dentro de un medio polar como podría ser el agua. Aquí las cabezas de los fosfolípidos lo tienen fácil para interaccionar con las moléculas de agua circundantes, pero el verdadero problema lo tienen las colas de ácido graso, porque tienen que encontrar la forma de evitar cualquier interacción con las moléculas de agua. De tal manera que si liberamos fosfolípidos en un medio polar como puede ser el agua, de manera espontánea tienden a organizarse o a autoensamblarse de la siguiente manera, formando una doble capa lipídica o una bicapa lipídica, ¿vale? De tal manera que las cabezas polares de los fosfolípidos quedan en los extremos, una en la capa externa y otra en la capa interna, y las colas de los ácidos grasos quedan protegidas, quedan refugiadas en el interior de las interacciones con las moléculas de agua. Precisamente es esta capacidad de autoensamblaje de los fosfolípidos la que de manera espontánea delimita, como podemos ver aquí, el medio intracelular o el citoplasma. Para que nos hagamos una idea, eso es lo que ocurre en toda la periferia de la célula y lo que he intentado representar en el esquema primero que os he mostrado de una célula eucariota, ¿vale? Esta composición en doble bicapa lipídica con esta especie de sándwich de las cabezas polares de los fosfolípidos de la capa externa, posteriormente las colas de los ácidos grasos y finalmente las cabezas de los fosfolípidos de la capa interna es lo que encontramos alrededor del citoplasma, alrededor de la periferia de toda la célula. Bien, regresando a la estructura de la bicapa lipídica y para que os hagáis una idea de en qué escala nos movemos, he puesto aquí una imagen de la membrana plasmática. Deciros que las membranas plasmáticas no se visualizan en el microscopio óptico, sino que solo pueden observarse con microscopía electrónica, como es la imagen que muestro aquí en la derecha. Bien, aquí lo que encontramos son dos células adyacentes, una sería esta de aquí y la otra sería la que estoy señalando ahora mismo, ¿vale? Esta sería una membrana plasmática y esta sería la otra. Si nos fijamos, lo que observamos aquí es una línea oscura o negra externa, que sería las cabezas de fosfolípidos de la capa externa, posteriormente una línea intermedia clara o blanca, que serían las colas del ácido graso, y finalmente otra línea más oscura de color negro que está en el interior y que correspondería con las cabezas de los fosfolípidos de la capa interna. Todas estas capas tienen un grosor, una anchura de 7 a 10 nanómetros, ¿vale? Recordad que el nanómetro es la millonésima parte del milímetro, para que os hagáis una idea de en qué escala nos estamos moviendo. También es importante saber que la composición de los fosfolípidos tiene una distribución asimétrica entre ambas capas, de tal manera que en la
capa interna predominan fosfolípidos como la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilserina y el fosfatidilinositol, que son fosfolípidos que lo que hacen es que muchos de ellos intervienen en funciones de señalización intracelular. Por otro lado, en la capa externa predominan fosfolípidos como, por ejemplo, la fosfatidilcolina o la esfingomilina. La doble capa lipídica de fosfolípidos tiene dos funciones. Por un lado, va a ser la frontera de la célula, la delimitación física de los límites de la célula, y por otro, va a desempeñar una función muy importante en el transporte de sustancias a su través, de manera que es una especie de membrana semipermeable, permitiendo el paso solamente de determinadas sustancias. Para que la sustancia pueda meterse entre los fosfolípidos y atravesar la membrana plasmática, se va a encontrar como principal impedimento la existencia de un núcleo hidrófobo en medio de la membrana plasmática configurado por las colas del ácido graso. De tal manera que, ¿cuáles van a ser las sustancias que pasen a través de la membrana plasmática? Pues bueno, sustancias muy pequeñas, como por ejemplo esta que estamos viendo aquí, que vemos que pasa sin ningún problema a través de la membrana plasmática, y ejemplos de sustancias pequeñas pues serían los gases como el oxígeno o el dióxido de carbono. También sustancias que, a pesar de que tienen gran tamaño, resulta que son pues, muy liposolubles y, como vemos aquí también en la pantalla, atraviesa sin ningún tipo de problema esa zona intermedia hidrófoba que la constituyen las colas del ácido graso. Ejemplos de moléculas pues, de gran tamaño y que son liposolubles pues, serían ejemplos de las monoesteroideas o los ácidos grasos. Y por contra, ¿qué sustancias les cuesta bastante atravesar la membrana plasmática o no llegan a atravesarla? Pues sustancias que sean muy polares o hidrosolubles, por ejemplo, los iones, los aminoácidos, el agua, y también sustancias que sean de gran tamaño, como por ejemplo la glucosa. Este tipo de sustancias pues se va a encontrar mucha dificultad para atravesar la región hidrófoba de los ácidos grasos. Bien, hasta aquí hemos visto el primer apartado de la bicapa lipídica y ahora vamos a continuar con el resto de componentes de la membrana celular. ¿Por qué está compuesta la membrana plasmática? Pues por un lado, como hemos dicho, está compuesta de lípidos y dentro de los lípidos el componente mayoritario son los fosfolípidos que hemos explicado en el anterior apartado. Aparte de este tipo de lípidos existe otro que es el colesterol, cuyas moléculas se reparten de manera equitativa entre ambas capas. Lo que hace la molécula de colesterol es ejercer o desarrollar interacciones con las colas de los ácidos grasos de tal manera que aporta estabilidad a la membrana plasmática. Además de los lípidos tenemos proteínas que desde un punto de vista de la ubicación o disposición en la membrana plasmática pueden ser de dos tipos. Por un lado pueden ser proteínas integrales si atraviesan total o parcialmente la bicapa lipídica. Por ejemplo, estas dos proteínas de aquí atraviesan totalmente la membrana plasmática. Pueden atravesarla en un único punto como esta de aquí o pueden atravesarla en varios puntos o varias veces como esta otra proteína que señalo. Este último tipo de proteínas que atraviesan en varios puntos la membrana plasmática reciben el nombre de proteínas politópicas. Por contra, bueno, por otro lado, existen otro tipo de proteínas integrales que solo lo atraviesan parcialmente, como esta que estoy señalando aquí. Además de las proteínas integrales, existen proteínas periféricas que se encuentran asociadas a la capa citosólica interna o a la capa externa. Y ello lo hacen mediante interacciones o enlaces con algún tipo de componente de la membrana. Por ejemplo, esta proteína periférica externa está asociada a través de enlaces con los fosfolípidos. Por su parte, esta otra proteína periférica citosólica o interna está asociada a través de enlaces a una proteína integral. Las proteínas son el elemento más interesante de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque llevan a cabo multitud de funciones biológicas. Para que os hagáis una idea, vamos a nombrar algunas de las más importantes.
Por un lado tenemos una función de transporte, ya que permite la entrada o salida de sustancias que de otra forma, como hemos visto que la membrana celular resulta impermeable para algunas de ellas, no podían ser transportados a través de la bicapa lipídica. Las proteínas de transporte pueden ser tipo canal, como es este caso de aquí, que en base al tamaño de la luz interior y en base a las cargas internas del canal van a permitir la entrada o salida de un determinado ion. Por ejemplo, en este caso, por el tamaño de su luz interior y porque seguramente esté cargado negativamente en el interior del canal, va a permitir la entrada de este catión que vemos aquí. Por otro lado, pueden ser, en vez de canales, transportadores o carriers, que lo que hacen es que este tipo de proteínas exponen un sitio de unión para un ligando concreto, como puede ser pues, aminoácidos, hormonas, etcétera, etcétera, y se une a la proteína transportadora y esta unión del ligando al sitio específico de unión va a condicionar un cambio conformacional en la estructura de la proteína de tal manera que el sitio de unión es expuesto a el citoplasma, permitiendo la entrada de la sustancia al interior de la célula. Otra función que tienen las proteínas es una función catalítica. Las proteínas que llevan este tipo de función se denominan enzimas. ¿En qué consiste una función catalítica? Pues ni más ni menos se refiere a que llevan a cabo reacciones químicas, reacciones enzimáticas, en las que determinados productos, por ejemplo A y B, se transforman en otros distintos, por ejemplo C y D. Otra función que llevan a cabo las proteínas es una función de transducción de señales. El tipo de proteínas que llevan a cabo esta función se denominan receptores. ¿Y en qué consiste esto? Pues significa que tienen una determinada región en su estructura a la cual se une específicamente un ligando. Esta región de su estructura donde se une el ligando recibe el nombre de receptor. Por ejemplo, en este caso, vemos que en este receptor se une este ligando concreto de tal manera que cuando tiene lugar esta unión se va a producir en este caso una respuesta intracelular determinada. Seguimos con otras funciones como por ejemplo una función estructural o de adhesión celular. Determinado tipo de proteínas van a permitir que la célula tenga una forma determinada y también que pueda variarla. Por ejemplo, que sea capaz de emitir prolongaciones como los pseudópodos. Además, va especialmente importante esta función en el caso del tejido conectivo, ya que las proteínas van a permitir uniones muy intensas, muy fuertes entre células, que es lo que se denomina uniones adherentes o de hemosomas, y también van a permitir la unión de la célula a determinadas fibras de tejido conectivo. Este tipo de unión se denomina hemidesmosoma. Y ya para acabar con una última función, la de comunicación celular. Por ejemplo, aquí tenemos dos células y si imaginamos que esta sustancia queremos pasarla de una célula a otra, debería atravesar la membrana plasmática de esta célula, atravesar este espacio intercelular y atravesar la membrana plasmática de la otra célula. Esto llevaría, obviamente, o tardaría un tiempo determinado y el transporte es mucho más eficiente y mucho más rápido si se pone en comunicación a través de una proteína los citoplasmas de ambas células, de tal manera que en este caso, si queremos pasar esta sustancia al citoplasma de esta célula, se podría hacer directamente, ya que ambas células están comunicadas. Esta función es de especial relevancia, por ejemplo, en el caso de la contracción cardíaca y el paso de iones de unas células musculares cardíacas a otras. Bien, hemos visto los lípidos, que eran los fosfolípidos y el colesterol, hemos visto las proteínas y ahora nos queda, o es el turno de los carbohidratos, que son un componente minoritario de la membrana plasmática y que se suelen localizar en la capa externa. Los carbohidratos se encuentran asociados a las proteínas, formando lo que se denominan glucoproteínas, o bien se encuentran asociados a los fosfolípidos, formando lo que se conoce como glucolípidos. Tienen dos funciones principales. Una de ellas es una función de identidad celular o inmunitaria. Por ejemplo, el sistema AB0 de los hematíes, de los eritrocitos, que van a determinar
las reacciones transfusionales y la posibilidad de transfusión entre unos grupos sanguíneos y otros va a venir determinado por la presencia y tipo de carbohidratos en la membrana plasmática de los hematíes. Por otro lado, los carbohidratos también tienen una función estructural, ya que forman el glucocáliz de algunas células. El glucocáliz es una especie de corona de carbohidratos, de glucolípidos y glucoproteínas, que lo que hacen es que ofrecen protección a la célula frente a agentes físicos, como por ejemplo el calor y la desecación, ya que las moléculas de glúcidos, de carbohidratos, como tienen un carácter polar, van a atraer y atrapar moléculas de agua. Bien, esta es la diapositiva más importante de este tema y que resume lo visto hasta ahora. Los componentes de la membrana plasmática son tres: los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. El porcentaje que aparece aquí en esta tabla está en relación al peso molecular total, de manera que las proteínas serían el componente mayoritario, 50% del peso molecular de la membrana son proteínas, seguido muy de cerca de los lípidos, pues 5%, mientras que los carbohidratos, como he dicho antes, son un componente marginal o minoritario. Por su parte, los lípidos, si nos metemos ya en profundidad, hay de dos tipos: los fosfolípidos, que como hemos indicado antes, forman la bicapa lipídica, que tiene una función estructural, delimita, digamos, los límites o la frontera de la célula y regulan el paso de sustancias ultra vez, permitiendo solo que entren dentro de la célula sustancias que sean polares y muy pequeñas o que sean muy liposolubles. Y por otra parte está la molécula de colesterol, que lo que hacen a través de sus interacciones, sobre todo con los fosfolípidos, es que van a aportar estabilidad a la membrana celular. En cuanto a las proteínas, recordad que pueden ser integrales o periféricas en función de cómo se dispongan en la bicapa lipídica y que tienen múltiples funciones biológicas. Por ejemplo, tienen una función de transporte de sustancias, bien sea a través de canales o bien a través de transportadores, una función de catálisis o de llevar a cabo reacciones químicas, que este tipo de proteínas se denominan enzimas, una función de traducción de señales, que es el caso de los receptores, y también otras funciones que desempeñan son la adhesión celular, hemos visto los desmosomas, los semidesmosomas, y también la comunicación intercelular. Por último, los carbohidratos, que se encuentran asociados a los componentes anteriores en forma de glucoproteínas y glucolípidos, tienen dos funciones fundamentales. Una de ellas es una función de identidad celular o inmunitaria y, por otro lado, una función de protección, como es el caso del llamado glicocáliz. Bien, hasta aquí hemos visto los componentes de la membrana celular y ahora vamos a hablar sobre la fluidez de membrana. Y para ello vamos a mencionar una teoría que es la teoría del mosaico fluido. Esta teoría fue propuesta por dos investigadores, Singer y Nicholson, en 1972, gracias en gran parte al avance de la microscopía electrónica. Se trata de un modelo específico de estructura de la membrana plasmática y, como reseño aquí en la imagen, pues tiene dos conceptos, dos componentes. Por un lado, el concepto de mosaico y por otro lado, el concepto de fluidez de membrana. El primero de estos conceptos alude a que, vista la membrana plasmática desde la cara externa, vemos que tiene una composición muy heterogénea, con elementos muy diferentes entre sí. Tenemos por un lado las cabezas de los fosfolípidos, por otro proteínas que tienen un tamaño y una morfología muy variables entre sí, y también las ramificaciones de los carbohidratos. Todo esto lleva a que, desde una vista de pájaro de la cara externa, veamos una composición muy heterogénea con elementos muy distintos entre sí, casi a modo de mosaico. Por otro lado, el concepto de fluidez de membrana alude a la libertad de movimiento que tienen los componentes que forman parte de la membrana, de tal manera que, por ejemplo, esta molécula de fosfolípido se encuentra en constante movimiento, tanto rotando alrededor de su propio eje como intercambiando su posición con moléculas circundantes. Esta libertad de movimiento permite, entre otras cosas, que las sustancias puedan pasar a través de la membrana plasmática. Por tanto, no tenemos que quedarnos con una imagen estática como esta de aquí de la membrana plasmática, sino que todas estas moléculas que vemos en esta imagen estarían en constante movimiento, intercambiando su posición casi a modo pues, de olas del mar, en los que
encontramos inmersos o flotando distintos componentes como la proteína a modo de islas o iceberg. Esta fluidez de membrana es la que permite que la membrana celular esté en constante formación y destrucción. Por ejemplo, en este caso de aquí de exocitosis, vemos que los fosfolípidos que forman parte de la pared de la vesícula se van a incorporar a la membrana plasmática. Por tanto, aquí se está formando membrana celular. Por otro lado, en este proceso de endocitosis, la formación de la vesícula arrastra consigo moléculas de fosfolípidos de la membrana plasmática y por tanto aquí se está destruyendo pues, membrana celular. Bien, he representado aquí de manera esquemática una membrana plasmática en la que solo he considerado moléculas de fosfolípidos. Según el concepto que he explicado anteriormente, el de fluidez de membrana, esta molécula de fosfolípido, además de rotar sobre su propio eje, podría intercambiar su posición con fosfolípidos adyacentes, tal como va a suceder a continuación. ¿Veis? Esta molécula de fosfolípido lo que ha hecho es que ha intercambiado su posición con la que tenía al lado y se ha trasladado horizontalmente. Cabría plantearse si la molécula de fosfolípidos, además de tener una traslación horizontal, podrían intercambiar su posición con fosfolípidos de la cara opuesta, de la bicapa lipídica. En este supuesto tenemos que tener en cuenta que este movimiento, este desplazamiento tiene un gran obstáculo, y es que la cabeza polar de fosfolípido tiene que atravesar el núcleo hidrófobo de las colas de ácido graso. Por tanto, no es un movimiento que vaya a ocurrir de manera espontánea, sino que va a necesitar la ayuda pues, de terceros, en concreto la ayuda de una proteína o enzima, que se denomina flipasa, si lo que hace es permitir el intercambio de un fosfolípido de la cara externa con la cara interna, tal como sucede a continuación. Vale. Si por el contrario lo que se va a llevar a cabo es el desplazamiento inverso de la cara interna a la externa, lo llevan a cabo otro tipo de enzimas que reciben el nombre de flopasas, ¿vale? Y que lleva a cabo este movimiento que vamos a ver a continuación. Bien. La fluidez de membrana no es la misma siempre, no es constante, sino que existen determinados factores que modifican la fluidez de membrana, haciendo que exista menor o mayor libertad de movimiento de los componentes que forman parte de ella. Vamos a comentar los principales factores que determinan la fluidez de membrana. Empezamos con la temperatura. ¿Cómo influye la temperatura? Pues temperaturas altas determinan que los enlaces, las interacciones entre las colas de ácido graso de los fosfolípidos sean más débiles y por tanto las moléculas de fosfolípidos estén más separadas entre sí y por tanto tenga mayor libertad de movimiento y mayor fluidez de membrana. Por el contrario, cuando existen temperaturas bajas, los enlaces van a ser más rígidos. Por tanto, las moléculas de fosfolípidos van a estar más empaquetadas, van a tener más restringida su movilidad. Así pues, las temperaturas bajas determinan una menor fluidez de membrana. Por otro lado, otro factor a considerar es el porcentaje de colesterol de la membrana plasmática. Como hemos explicado anteriormente, las moléculas de colesterol se van a distribuir en ambas capas lipídicas y van a ejercer o desarrollar interacciones y enlaces con las cadenas de los ácidos grasos. Cuanto más moléculas de colesterol existan, más serán los enlaces que haya con los fosfolípidos y por tanto mayor será la actividad de membrana y menor su fluidez. De esta manera, las membranas plasmáticas que tienen porcentajes altos de colesterol en su composición tienen una por lo general, escasa fluidez de membrana. Y por último, otro factor que determina la fluidez de membrana es la presencia de ácidos grasos insaturados. Como hemos visto anteriormente, la existencia de un doble enlace en la cadena hidrocarbonada de un ácido graso va a determinar una especie de angulación o rodilla en la configuración espacial de esta cola de ácido graso.
Esta angulación determina que exista menos interacción entre las colas de ácidos grasos y estén menos empaquetados. Los fosfolípidos se encuentran más distanciados entre sí y por tanto tienen más libertad de movimiento. Cuanto más dobles enlaces existan, cuanto más ácidos grasos sean insaturados, mayor será la fluidez de esa membrana. Así pues, los tres factores principales que determinan la fluidez de una membrana celular van a ser la temperatura, el porcentaje de colesterol y la existencia de ácidos grasos insaturados. Para acabar, quiero introducir un concepto que es el concepto de balsa lipídica. ¿Qué son las balsas lipídicas? Pues son pequeñas regiones de la membrana plasmática, ¿no? Lo que se denominan microdominios, que a la hora de movilizarse, a la hora de fluir por esa membrana plasmática, lo van a hacer como si fueran una única pues parte o como si fueran un todo, ¿vale? Se trata en general de regiones de la membrana plasmática donde existen pues proteínas muy grandes y aparatosas, entre comillas, como son las tirosinquinasas. ¿Cómo consigue estas regiones de la membrana plasmática moverse juntas? Pues lo consiguen a través de una gran estabilidad de la molécula de fosfolípidos. Por ejemplo, tienen un alto porcentaje de moléculas de colesterol y los ácidos grasos de los fosfolípidos que forman parte de ellas suelen ser ácidos grasos saturados, sin dobles enlaces, y también suelen ser ácidos grasos que tienen mayor longitud de sus cadenas, por lo que las interacciones que desarrollan entre sí los fosfolípidos van a ser más intensas. Así pues, por ejemplo, esta balsa lipídica se movería a lo largo de la membrana plasmática de esta manera, ¿ves? Como si se tratase de una especie de isla que está fluyendo o flotando en el mar o en esa pues membrana que, como hemos dicho anteriormente, sería fluida, ¿vale? Bueno, y hasta aquí la primera unidad de fisiología. Si os ha gustado o tenéis algún comentario al respecto, dejádmelo abajo, sobre todo ahora que empieza pues, en estos primeros inicios de este proyecto. Y si queréis pues darme apoyo, dadle al like y suscribíos para estar al tanto de las próximas unidades, ¿de acuerdo? Así que hasta luego y nos vemos en la próxima sesión.